Tú es la peña de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti. En su nombre. Gloria. Seguimos gozando. Sí, amén. Aleluya. Amén. Seguimos declarando y confesando, ¿verdad? Esa palabra que dice que donde dos o tres en su nombre estén, ahí está el Señor. ¿Cuántos Sí, creemos amén. esa promesa? Sí, amén. Aleluya. Sabemos que Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Sabemos que Cristo está con cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Amén. Nosotros somos ese templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Por lo tal, que nos dé gozo el saber de que Cristo está en medio de cada uno de nosotros y de que Él está con nosotros. Hay muchos que quisieran tener esa oportunidad, ¿verdad? Ese privilegio de poder reunirse en un lugar de oración, de adoración, en una casa como esta, y no tienen ese privilegio. Me gusta usar siempre bastante, ¿verdad? De testimonio lo que he vivido y lo que he visto en la prisión. Y los hermanos en la prisión tienen servicio un día a la semana. La sección que me toca a mí son solo los jueves. Y no vuelven a ir al templo, a la iglesia, hasta el siguiente jueves. O sea que una vez a la semana, gracias, una vez a la semana ellos tienen la oportunidad de ir y recibir ese alimento. Pero imagínense nosotros qué privilegio el que tenemos de recibir el pan diario, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Tenemos la oportunidad, si queremos, todos los días de buscarle, de reunirnos. Y hay quienes, ¿verdad?, desaprovechan esa oportunidad. Hay quienes se les hace mucho, se les hace exagerado, enfadoso, se les hace una costumbre, una rutina, gracias, esa es la palabra correcta, cuando realmente sabemos de que el buscar del Señor todos los días, ¿verdad?, es de nosotros los cristianos, los que realmente hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Debe ser un gozo cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor. El salmista David lo dijo claramente, ¿verdad? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Así es que sigámonos gozando. Gracias, ¿verdad?, a mi hermana Claudia, mi hermano Juanito, mi hermano Tony, ¿verdad?, que nos siguen acompañando, mi familia, ¿verdad?, todos los que estamos aquí. Vamos a entrar a lo que es la enseñanza de la palabra en esta noche, lo que el Señor ha preparado para nosotros, para que nuestras vidas sigan siendo edificadas. Amén. 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 Te voy a pedir que vaya al libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 1. Vamos a estar dando parte de la lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a estar lectorando del versículo 1 al versículo 3. 3 versículos solamente. Amén. Para empezar. Ahí es donde el Señor, ¿verdad?, me daba esa palabra para nuestras vidas en esta noche. Y vamos a estar, ¿verdad?, poniendo atención. Vamos a estar meditando en esta palabra, entendiendo el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Un versículo yo, el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 3. Sí, amén. Y dice la palabra de Dios, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Aleluya, Santo de amén. Dios. Y su pueblo dice, Amén. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio del Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. todos juntos en 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Gracias, Cristo Jesús, te damos, Señor amado, por permitirnos, Señor, el reunirnos, Señor, una noche más, Padre Celestial. Un día más, Señor, venimos en tu nombre, Cristo Jesús, a recibir, Señor, este alimento, a recibir tu palabra, Cristo amado. Sabemos que tu venida está cerca, Padre Santo. Sabemos que estás a las puertas.
Sabemos, Cristo amado, que tú quieres que tu iglesia, Señor, que tu pueblo, que tus hijos, Señor, nos estemos preparando día con día, Señor, que a través de esta palabra, Señor, nosotros mantengamos esa comunión contigo, Padre Celestial, que a través de esta palabra nosotros nos acerquemos más a ti, Señor amado, que a través de tu bendita palabra, Cristo amado, nuestras vidas sigan siendo santificadas y purificadas, Cristo Jesús. Rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, a los que nos hemos reunido en esta noche para recibir esta palabra, Padre Celestial, que atesoremos esta palabra, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones, Señor Jesús, pero sobre todo, Señor, que aprendamos a vivir, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu bendita voluntad, Señor amado, que reflejemos al mundo, Señor amado, lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Cristo Jesús. Te damos gracias de antemano, Cristo amado, nos ponemos en tus manos, que sea tu Santo Espíritu el que hable, el que ministre y que llene nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, y amén. Tenemos aquí, ¿verdad? Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice en el versículo 1. El tema de la enseñanza en esta noche que el Señor ponía en corazón es lo que es un verdadero discípulo de Jesucristo. Como ya ustedes saben, el nombre de la iglesia es Discípulos de Jesucristo. Y eso es lo que Dios ha puesto, ha sembrado en mi corazón, que a través de esta obra que a Él le ha placido que se inicie, que se hagan discípulos para el reino de Dios. Como dice el mandamiento, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿verdad? Dice, id y hacer discípulos, dice en el evangelio según San Marcos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor quiere que conozcamos realmente qué es lo que es un verdadero discípulo. ¿Cómo es un verdadero discípulo? ¿Qué es lo que un verdadero discípulo recibe? ¿Qué es lo que un verdadero discípulo entiende? ¿Qué es lo que un verdadero discípulo hace? ¿Qué es lo que un verdadero discípulo ha sido encomendado para hacer en este mundo? Ustedes y yo tenemos ese privilegio de haber sido llamados, no solo para ser creyentes, no solo para ser hijos de Dios, sino que para que seamos esos verdaderos discípulos. Y es nuestro trabajo de ir y hacer más discípulos para el Señor. Amén. Los discípulos no son para nosotros. Los discípulos no son para el pastor. Los discípulos no son para la iglesia. Los discípulos son para el reino de Dios. Amén. Y esa es la encomienda que se nos ha dado. Ahora, vamos a analizar un poco lo que es la vida del apóstol Juan. Era un discípulo del Señor Jesucristo. Dice que él se encontraba trabajando juntamente con su padre y su hermano Jacobo, cuando Jesús vino y le hizo el llamado para que le siguiera. Les dijo que dejaran las redes y que le siguieran. Y ellos dicen que al momento dejaron las redes, ahí en Mateo capítulo 4 lo declara, al momento dice que ellos dejaron las redes y dejaron a su padre, dice, por seguir a Jesús, por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que implica ser un verdadero discípulo, tener disposición para poder hacer la obra del Señor. Que en el momento que el Señor nos habla para que nosotros vayamos y llevemos ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza, usted y yo estemos dispuestos a hacer todo lo nuestro por un lado y seguir el mandamiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Pero vamos a ver un poco de cuál es esa revelación que Dios le da a este varón, al apóstol Juan. Sabemos que se le fue dado el privilegio al apóstol Juan de escribir el evangelio según San Juan. ¿Cuántos hemos meditado en el evangelio según San Juan? Y sabemos que tiene mucha palabra, mucho conocimiento, tiene mucha espiritualidad que ayuda a la vida del discípulo, del cristiano. Y fíjese cómo Dios vino a revelarle esa palabra al apóstol Juan. Y no solo esto, este es el mismo discípulo que el Señor Jesucristo llamó y constituyó el discípulo amado. Imagínense para que nosotros seamos amados por Jesús, que lo somos. Amén. Pero a Él lo constituyó, lo llamó y lo declaró el discípulo amado.
Era alguien especial en el grupo que Jesús tenía alrededor de él. Todos eran especial. Pero ¿por qué le llama el discípulo amado? Porque había una conexión, había un amor, había algo, ¿verdad?, que hacía que el Señor Jesucristo le declarara, le hablara, le llamara el discípulo amado a este varón Juan. Él escribió el Evangelio según San Juan. Él escribió las 3 cartas, ¿verdad?, primera, segunda y tercera de Juan, las epístolas de Juan. Él las escribió. Una de las cosas que me gustaría recalcar es de que en sus 3 epístolas el apóstol Juan habló en 25 diferentes ocasiones, por lo menos. Él habló del amor de Dios, del amor de Cristo, del amor hacia el prójimo. Él habló y predicó y enseñó mucho de lo que es el amor. Y eso es lo que debemos de hacer como discípulos de Jesús. Debemos de aprender a predicar de ese amor. Debemos de aprender a vivir en ese amor que Cristo nos ha dado, porque Él ya nos ha dado de su amor. ¿Cuánto lo hemos recibido? Amén. Amén. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que compartir, tenemos que llevar ese amor a aquellos que no lo tienen, aquellos que ¿verdad?, que se encuentran angustiados, que se encuentran preocupados, se encuentran en tribulación, tal vez enfermos en una cama de hospital, tal vez en un cuarto de hospicio, en una cárcel, en cualquier lado que se encuentren, ¿verdad? Es nuestro trabajo como verdaderos discípulos de llevarles ese amor que Cristo nos ha dado a nosotros. Amén. Porque somos bienaventurados, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Pero empieza diciendo, la revelación de Jesucristo. Escuche, ¿la revelación de quién dice? De Jesucristo. Ponga atención, la revelación de Jesucristo. ¿Que quién le dio? Dios. Que Dios le dio para manifestar, ¿a quién dice? A sus siervos. A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a detenernos ahí en el versículo 1 porque allá hay un mensaje, o mejor dicho, parte del mensaje que es muy importante a nuestras vidas. La revelación se le es dada al Señor Jesucristo. ¿De parte de quién? Dios. De parte de Dios. Dice que la revelación es para que sea manifiesta a sus siervos. ¿Cuántos somos siervos del Dios Altísimo? Amén. ¿Cuántos somos siervos de Jesucristo? Amén. Dice que la revelación es para nosotros. Escuche, la revelación es para nosotros, de parte de Dios. Y continúa diciendo, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí nos vamos a detener. ¿Qué es lo que está por acontecer? ¿Qué es lo que está por suceder? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Sabemos y conocemos. Podemos meditar, podemos estudiar todo el libro de Apocalipsis. Y nos vamos a dar cuenta de los acontecimientos del fin del mundo. Sabemos lo que va a suceder, lo que va a venir a esta tierra. Sabemos lo que va a pasar a aquellos que apostaten en contra del nombre del Señor Jesús. Aquellos que apostaten al Espíritu Santo. Aquellos que apostaten a la fe. Aquellos que se aparten de las cosas de Dios. Sabemos lo que va a suceder al mundo incrédulo. A los que no quieren creer en el Señor Jesucristo. Sabemos cuál es el fin. Hay mucha iglesia hoy en día que se preocupa por un terremoto. Se preocupa por un temblor. Se preocupa por un huracán. Se preocupa tal vez por, ¿verdad?, por un tsunami que haya sucedido en tal parte del mundo. Se preocupa por una guerra. Se preocupa por rumores de guerra. Pero como cristianos, como discípulos del Señor Jesucristo, el Señor nos ha advertido a través de su palabra lo que va a acontecer, lo que va a venir a esta tierra. Y todo lo que ha estado sucediendo es el cumplimiento de la palabra del Señor. A nosotros como cristianos no nos debe de asustar, no nos debe de espantar los acontecimientos que están pasando y lo que va a acontecer, que aún será más fuerte. Porque es necesario que toda la palabra de Dios se cumpla. Es necesario que todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras acontezca. ¿Para qué? Para que la venida del Señor Jesucristo sea pronto. El Señor está preparando a su pueblo. El Señor está preparando a su iglesia. El Señor está preparando guerreros. El Señor está preparando ministros. El Señor está preparando discípulos. El Señor está preparando a maestros, a pastores, a profetas, a evangelistas. Amén. Y yo le hago la pregunta, ¿cuál de esos es usted? ¿Cuál de esos ha entendido usted que es el llamado que Dios tiene para su vida?
Porque como discípulos de Jesucristo debemos de entender que Dios nos ha llamado con un propósito. De servirle. De ser, ¿verdad?, discípulos de Él. De ser ministros. De ser maestros. De ser evangelistas, profetas. Lo que Él quiera que seamos. Nosotros lo vamos a hacer por su misericordia y por su amor. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. La revelación ya ha sido dada. Esto no ha sido escondido. Esto no está escondido para nadie. Está escondido para los incrédulos, sí. Pero para nosotros, los cristianos, que hemos creído en el poder de Jesucristo, que hemos creído en su resurrección, que hemos creído en su amor, que tenemos nuestra fe en Él, sabemos que estamos aquí con un propósito. Amén. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha llamado con un propósito? Gloria a Dios. El Señor ha revelado. Dios le ha dado la revelación. Se la ha dado a Jesucristo. Para que sea dada a nosotros, para que sea manifiesta en nosotros. Dice, de las cosas que sucederán pronto. Nosotros como iglesia debemos de estar preparados. De la mejor manera que podemos prepararnos cada día es poniendo por obra la palabra del Señor. Es creyendo a esta revelación. Es creyendo a estas promesas. Cuando usted y yo creemos a la palabra del Señor, nosotros vamos a poner por obra. Y vamos a vivir cada día conforme a la voluntad de Dios. Vamos a vivir esa vida de santidad, esa vida de obediencia, esa vida de fe, esa vida de amor, esa vida de entrega que Dios pide de cada uno de nosotros. Amén. ¿Y qué creen que va a suceder cuando el mundo corra de un lado para otro? Cuando la tierra tiemble, cuando los edificios caigan, cuando los mares se salgan. ¿Qué creen que va a suceder? El mundo no va a saber qué hacer, pero nosotros vamos a estar preparados. Nosotros debemos de estar preparados en todo momento. La palabra dice que el día ni la hora, dice, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles que están en los cielos, sino que solamente el Padre Celestial. Solamente a la potestad del Padre, dice, es que Él es el que tiene la respuesta. Él es el que sabe la venida del Hijo de Dios. La venida de Jesucristo. A nosotros como iglesia nos toca estar preparados cada día. No podemos ya vivir una vida a medias. No podemos vivir una vida, un pie dentro de la iglesia, un pie fuera de la iglesia. No podemos vivir una vida que no agrada a Dios, sino que cada día debemos de consagrarnos más y más al Señor. Vivir en santidad, llenos del Espíritu, buscando siempre la presencia de Dios, entregándonos siempre, cuerpo, alma y espíritu a Él. Dios da una palabra a Jesucristo. Jesucristo dice que da la orden. ¿A quién? A sus ángeles, para que lleven esa palabra. Para que lleven esa revelación. ¿A quién? A sus siervos. Juan era uno de ellos. ¿Se da cuenta cómo trabaja Dios? Por eso dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Y debemos de conocer que Dios es un Dios de orden. Él le da la palabra, Él le da la autorización, Él le da los mandamientos a Jesucristo. Jesucristo los revela a nosotros a través de su Espíritu. Y también dice que usa ángeles para que traigan ese mensaje. Ahora la pregunta es, ¿ha recibido usted revelación de parte de Dios? Amén. ¿Ha escuchado usted la voz de Dios? ¿Ha entendido usted la palabra de Dios? ¿Ha sido guiado usted por el Espíritu a recibir esta revelación? Porque el Señor todos los días nos quiere revelar. El Señor todos los días nos quiere hablar. Aunque así sea la cosa más mínima, debemos consultar a Dios. Debemos de pedirle a Dios que sea Él el que nos hable. Señor, instrúyame, guíame. ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago en este problema? Ya no como actuamos en el mundo. Déjame hecho un volado, decían, ¿verdad? Bueno, así dicen en México, ¿no? Se me olvidó cómo le decían en Guatemala, pero dice, déjame hecho un volado a ver si sí o no, ¿verdad? O déjale pregunto a la comadre, o a mi mejor amiga, o déjale pregunto a mi mamá, o a mi hermana, ¿verdad? A quien sea, déjale pregunto. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué debo hacer? Doblemos rodillas. El Señor tiene la revelación, el Señor tiene la respuesta, pero nosotros debemos de buscarlo a Él. Que sea Él el que nos guíe, que sea Él el que nos dé la respuesta. No buscar la respuesta en nosotros mismos. No buscar la respuesta tal vez en alguien que ni siquiera tiene comunión con Dios. Alguien que ni siquiera se acerca a Dios. Porque ¿qué tipo de respuesta nos va a dar? Hoy en día sucede en muchas ocasiones. Hay matrimonios dentro de la iglesia que van y le piden consejo a personas del mundo. A amistades o familiares del mundo. ¿Y qué creen que va a ser la respuesta? Déjalo. Divórciate, sepárese. Él no te merece. Mereces algo mejor. ¿Verdad? Tú eres mejor que eso. Y eso es mentira del diablo. Esos son consejos del diablo que quiere para separar lo que Dios ha unido. Porque la familia es de Dios. El matrimonio es establecido por Dios.
Y lo que quiere el enemigo es separarlo y va a usar a quien se deje para separar a las personas. Me decía un hermano recientemente, me decía, hermano, tengo un problema, me decía, en la corte. Y está en una situación difícil, dice, porque yo soy inocente. De lo que me están acusando, dice, yo no lo cometí, yo no lo hice. Y me dice él, pero yo me preocupo, porque las acusaciones, dice, son serias, son graves. Y no solo me pueden dar cárcel, sino que me pueden deportar, comentaba él. Y yo le decía, hermano, usted tiene que confiar en el Señor. Usted tiene que saber y tener la seguridad de que si usted habla con la verdad, si usted sabe que usted no cometió esas acusaciones de lo que lo acusan, usted puede confiar de que Dios va a estar con usted. Por eso dice que abogado tenemos para con Dios, el cual intercede por nosotros. Usted tiene que confiar en Cristo Jesús. Me dice, pero hablé con mi hermano y mi hermano me decía que yo la acuse a la persona. Que lo que ella me está diciendo, que yo le invente cosas peores, para que así el juez esté en el medio y me dé a mí la razón. Y le digo, hermano, le digo yo, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el acusador? Dice Satanás, que el Señor lo reprenda. Le digo, entonces por lo tal usted no puede acusar a nadie, mucho menos injustamente o con mentiras. Le digo, porque ¿de quién es la mentira? Le digo, dice, del diablo. ¿Se da cuenta? Le digo, nosotros debemos de hablar con la verdad que es en Cristo Jesús. Amén. Si usted habla con la verdad, usted va con la verdad en su corazón, usted presenta su caso ante Dios, usted puede ir confiado a esa corte y usted va a saber que el Señor lo va a sacar de ese lugar inocente, limpio, sin ningún cargo y sin nada que le afecte. Le digo, pero usted tiene que confiar en el Señor y tiene que hablar la verdad. Hable la verdad, porque la verdad es de Cristo y la mentira es del diablo. Digo, no diga una sola mentira, porque con una mentira que usted diga, usted se está poniendo del lado del diablo y del acusador que lo está llevando a juicio. Digo, así es que hable con la verdad. Digo, no mienta, y usted va a ver cómo Cristo se va a glorificar en su vida. Amén. Entonces, el Señor da la revelación, Dios da la revelación a Jesucristo. Jesucristo la da, dice, a sus ángeles, para que sus ángeles la traigan, ¿verdad?, a nosotros. Ya se nos ha sido dada a través de la palabra. Versículo 2 dice, que ha dado, dice, hablando de Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Escuchen, Juan dice que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Qué importante es el testimonio en la vida del cristiano. Dice que Juan, dice que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él había visto. O sea que todo lo que él aprendió del maestro, él lo testificó. Todas las cosas que él vivió al lado de Jesucristo y lo que él vio después de que Jesucristo, ¿verdad?, fue tomado al cielo, él testificó de todo esto. Todo lo que él vio, él dio testimonio. Pero sobre todo, dice que él dio testimonio de la palabra de Dios. Nosotros debemos de aprender a dar testimonio de la palabra de Dios, de lo que Cristo nos ha prometido. Pero ¿cómo es que nosotros podemos dar un buen testimonio? Cuando nosotros mismos vivimos lo que la palabra nos dice. Cuando nosotros mismos, ¿verdad?, ponemos por obra lo que la palabra nos dice. La palabra nos enseña a no odiar. La palabra nos enseña a perdonar. La palabra nos enseña a amar. Pero si no hemos aprendido a perdonar, si no hemos aprendido a amar, si no hemos aprendido, ¿verdad?, a ser humildes, a ser mansos, como Cristo lo fue, ¿cómo podemos dar testimonio de esto? Cuando realmente nosotros no lo estamos viviendo. Aquel que predica, aquel que evangeliza, aquel que lleva las buenas nuevas de salvación, es necesario que viva lo que está predicando, que viva lo que está hablando. Yo no puedo ir a hablar y decirle a una persona, mire, Cristo sana, cuando por el otro lado yo me enfermo y lo primero que hago es correr al doctor o correr al botiquín de medicina y le digo al siguiente día a una persona que está enferma, créale a Cristo porque Él me sanó. Entonces, ¿quién me sanó? ¿La medicina, el doctor, o me sanó Cristo? Si se da cuenta cómo obra, debemos de confiar en Cristo. Yo sé que muchas veces nos falta la fe y la ciencia se le ha sido dada al hombre para que, ¿verdad?, ayude al ser humano, hablando los doctores. Pero nosotros debemos de tener nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él obre, para que ese milagro, para que esa sanidad obre en mi vida. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya y hable, yo voy a hablar de las grandezas de Dios, de lo que Cristo ha hecho en mi vida.
cómo Cristo me cambió, cómo Cristo me sanó, cómo Cristo cambió a mi familia, cómo Cristo sanó a mi hijo, a mi hija, a mi madre, a mi padre, cómo Cristo obró. Por eso dice que Juan, él dio testimonio de la palabra de Dios. Y continúa diciendo en el versículo 3, bienaventurado el que lee. ¿Cuántos leen? Amén. Amén. ¿Seguros? Amén. Bienaventurado el que lee, dice. Y los que oyen. ¿Cuántos escuchamos? Amén. Que oye, dice que las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí está con lo que empezaba la enseñanza en esta noche. Dice, bienaventurado, dice el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Dice, y guardan las cosas en ella escritas. Al escuchar nosotros, al leer, meditar en la palabra de Dios, debemos de aprender a retener esto en nuestros corazones. Debemos de aprender a guardar. Guardar es retener en nuestros corazones. Es atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones y ponerla por obra día por día. ¿Se ha dado cuenta que hay muchas veces que hay personas que tienen mucho tiempo en el evangelio y muchas veces no hay un cambio en sus vidas? No hay un cambio de carácter, no hay un cambio de persona, no hay un cambio de identidad, no hay un cambio de nada. ¿Por qué? Porque no han aprendido a guardar esta palabra. Se han convertido, como dicen las escrituras, en oidores solamente y no hacedores de la palabra de Dios. Usted y yo debemos aprender a ser hacedores. No solamente oidores, hacedores de la palabra de Dios. Debemos de aprender a guardar esta palabra en nuestros corazones y ponerla por obra. Dice, bienaventurado, dice el que lee y oye, dice, y guarda las palabras, dice, de esta profecía que están escritas. ¿Por qué? Dice, escuche por qué. Porque el tiempo está cerca. Hay quienes no quieren creer que el tiempo se acerca. Hay muchas personas que ignoran, hay muchas personas que desechan la palabra de Dios, que desechan la venida de Cristo Jesús. Hay muchas personas que no quieren creer que Cristo está a las puertas, cuando Él está más cerca de lo que nos imaginamos, amada iglesia. Cristo viene pronto. Él está tocando a nuestras puertas. Él está hablando a su pueblo para que nosotros estemos preparados, para que nosotros nos acerquemos a Él cada día más y más, para que nosotros vivamos esa vida de consagración, esa vida de santidad, esa vida de obediencia. Dice, ¿por qué? Dice, el tiempo está cerca. ¿Hace cuánto tiempo escribió esta revelación el apóstol Juan? Esto fue escrito unos pocos años después de la venida del Señor Jesucristo y después de su resurrección. Estamos hablando un poquito más de 2000 años. Y pongámonos entonces a meditar en esto. Si dice, porque el tiempo está cerca. Hablaba en aquel entonces cuando el apóstol Juan escribió esto, porque él fue el que escribió esta revelación. Imagínense qué tan cerca estamos ahora. Si hace 2000 años o un poco más declaraba el apóstol Juan que la venida estaba cerca. El apóstol Pablo declaraba que la venida del Señor estaba cerca. Imagínense en qué tiempo estamos. Si nos vamos, como dicen, al reloj de lo que es los acontecimientos, de lo que es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Han habido revelaciones de personas que han tenido sueños, han tenido visiones, han tenido revelación de parte de Dios, donde el mismo Jesucristo les ha mostrado de que estamos sobre tiempo. Estamos sobre el tiempo ya. Él ya hubiera venido, pero por amor a muchos de nosotros, por amor a muchos de aquellos que no han creído, aquellos que no se han convertido, aquellos que han desechado la palabra, Él aún no viene. Pero el tiempo está cerca, amada iglesia. Debemos de cada día consagrarnos a Cristo Jesús. Debemos de cada día estar preparados. Eso es lo que el mensaje que se le fue dado, revelado al apóstol Juan. ¿Para quién? Vamos a ver un poquito más para adelante. No lo vamos a cubrir todo, pero el mensaje dice que iba dirigido a las 7 iglesias de Asia. A los 7, dice, ángeles que representan los 7 pastores de aquel entonces, de aquellas iglesias. Pero hoy en día ese mensaje se nos está siendo dado a nosotros. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros debemos de tomar esta palabra y guardarla, como dice la escritura. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Hemos recibido esta palabra con gozo, con alegría. Hemos creído esta palabra. Vamos allá afuera y pongámosla por obra. Creámosle al Señor cada día más. Consagrémonos para el Señor. Recuerde algo que es muy importante, amado hermano y hermana, los que estamos aquí presentes, porque este mensaje no era para los que no vinieron, es para los que estamos aquí presentes.
Recuerde algo, que la salvación es individual. Amén. A usted no lo va a salvar su hijo, su hija, su padre, su madre, su esposa, su esposo. A usted no lo va a salvar nadie. La salvación viene de Cristo y la salvación es individual. Es a cada persona, a cada ser humano. Así es que esforcémonos cada día individualmente y en grupo, como congregación, esforcémonos en servir al Señor. Bueno, si todos estamos sanos, le vamos a dar gracias al Señor por su palabra y luego nos estaremos despidiendo. Gracias, Padre Santo, que estás en gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por ministrarnos, Señor, en esta noche, a través de tu palabra, Señor amado. Sabemos que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros, Cristo Jesús. Sabemos que tú nos amas, Señor Jesús. Sabemos, Padre Santo, por revelación de tu palabra, que tú vienes pronto, que estás a las puertas, Señor amado. Y que tú estás pidiendo, Señor, que tu pueblo se consagre, que tu pueblo, Señor amado, se santifique, que tu pueblo vive en obediencia, que tu pueblo, Señor, ponga por obra tu palabra, Cristo amado. Bienaventurado, dice tu palabra, el varón que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así, Señor amado. Ayúdanos a esforzarnos cada día, Señor, a vivir en santidad, Señor amado, a obedecer tus mandamientos, Señor, y a ponerlos por obra cada día, Cristo Jesús. Para que ese día glorioso que tú vengas, Señor, no nos encuentres ociosos, perdiendo el tiempo, Señor amado, en cosas que no valen la pena, Señor, en cosas de este mundo, en cosas materiales, Señor Jesús, en todo aquello que perecerá, Padre Celestial. Quita todos esos pensamientos, todas esas obras, Señor, de nuestras vidas, Señor amado, y ayúdanos a vivir una vida espiritual, una vida llena de tu espíritu, una vida de santidad, una vida llena de tu gracia, Padre Celestial, y de tu amor, compartiendo con los demás, Cristo Jesús, lo que tú nos has dado, lo que tú estás haciendo por cada uno de tus hijos y de tus hijas, Cristo amado. Gracias te damos por esta bendita palabra, Señor, porque nos has hablado a nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que del día de hoy en adelante, Señor, empezando mañana un nuevo día, Señor, pongamos por obra esta palabra, Cristo amado, así como tus discípulos, Señor amado, que aprendieron a vivir cada día, Señor, en tribulación, a vivir, Señor, esa vida, Señor, de vituperio, a vivir esa vida, Señor amado, entregados a ti, Señor Jesús. Enséñanos a vivir cada día, Cristo amado, a acercarnos más a ti, Padre Celestial, y a confiar en tu poder y en tu gloria, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, Señor, para que cuando tú vengas, Señor Jesús, seamos levantados y llevados a tu gloria, Padre Celestial, apartados de pecado, de inmundicia y de maldad, Cristo Jesús, dándote toda honra y toda gloria como tú lo mereces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Y así vamos a hacer. Cristo es la